iglesia, que venía con su bolsa y adentro de su bolsa traía un cornflakes de los pequeños. Abría la bolsa, abría el cornflakes, traía un botecito con leche, le echaba leche, traía un plátano, le echaba platanito y traía cucharita. Y yo estaba predicando y ella estaba comiendo. Y se me ocurrió un día preguntarle que por qué preparaba su cornflakes, por qué no desayunaba antes de venir. Y me dijo, lo que pasa es que yo estoy tomando un medicamento y tengo que comer algo antes de tomar el medicamento. Entonces, el horario en que tomo el medicamento es el horario que estoy en la iglesia. Entonces tengo que comer algo y tomo el medicamento. Y entonces por eso ella comía su cornflakes dentro de la iglesia. Pero si usted no está medicada ni nada de eso, entonces no puede comer dentro de la iglesia. Muy bien. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes y quisiera hoy compartir un tema que tiene que ver con la gratitud y la ingratitud. La Biblia habla que los tiempos postreros, en este caso los tiempos que estamos viviendo ahora, pleno siglo XXI, serían tiempos peligrosos. Repite conmigo, tiempos peligrosos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos peligrosos? La verdad, hay peligro por todos lados. Y los peligros en la sociedad se dan por diferentes circunstancias. No voy a enfocarme a hablar de todos los peligros que enfrentamos como seres humanos el uno con el otro dentro de la sociedad, porque la Biblia dice que en el postrer tiempo o en los posteros tiempos la maldad aumentaría. Entonces no nos debe de extrañar como cristianos, como hijos de Dios, que la maldad esté aumentando día con día. Es parte del proceso y de la preparación que nos está avisando, nos está dando señales de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Estas señales podremos ver en el mundo, pero aún es el fin. Vendrán más situaciones difíciles. Así que el hablar de tiempos peligrosos es hablar de situaciones que todo ser humano vive y que corre peligro alguna área de su vida. Cuando hablo de peligro, no solamente hablo del peligro de la muerte, hablo del peligro de la enfermedad, el peligro de la escasez, el peligro de ser violentado física, mental, económica, espiritual, emocional. Hay muchas formas en las que podemos ser afectados o dañados y corremos peligro. El diablo, dice la Biblia, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nos imaginamos a un león que nos va a devorar, entonces estamos corriendo peligro. Y el diablo, aunque él está en este mundo como un príncipe, tiene cierta autoridad en el mundo, y aquellos que están participando de las cosas del mundo están influenciados o sujetos a la actividad del mundo, y por lo tanto el diablo tiene injerencia para poder hacer daño al ser humano que está involucrado en ese tipo de actividades en el mundo. Y cuando digo actividades, me enfoco a todas las actividades que van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Por eso el hecho de que haya maldad y que haya tanta situación que se expone en los noticieros de lo que acontece día con día y que es alarmante, no nos debe de sorprender. Pero sí tenemos que tener, por lo menos nosotros como hijos de Dios, que conocemos de las cosas de Dios y que Dios nos enseña lo importante que es estar cerca de Él para tener su protección. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que puede estar el león ahí, puede estar cualquier situación peligrosa, pero cuando buscamos a Dios y tenemos temor a Dios, tenemos la convicción, la seguridad de que hay un ángel que Dios manda para protegernos. Y aunque no lo vemos, pero esa protección está ahí, es latente, día con día, momento tras momento. Milagros que suceden de protección que muchas veces ni nos damos cuenta. A veces tú no te has dado cuenta cómo Dios ha protegido a tus hijos, ha protegido a tu matrimonio, ha protegido a tu esposa, tu esposo, ha protegido tus finanzas, ha protegido tu trabajo. Diferentes situaciones que a lo mejor tú has corrido un peligro o el entorno donde tú te desenvuelves han corrido peligro y tú no te has dado cuenta cómo Dios ha intervenido para protegerlos de esos peligros. Pero independientemente que te des o no te des cuenta, el hecho de que estés aquí, tengas vida y le puedas dar gracias a Dios, es motivo suficiente para entrar por ese lugar, así como está entrando la hermana Joana, entrar por esas puertas y el hermano Ray, y entran por esas puertas, dice la Biblia, con acciones de gracias. Así que vaya conmigo al Salmo número 100, verso número 4. He puesto como título al sermón de esta mañana, la ingratitud contra la
gratitud o la gratitud contra la ingratitud, como usted lo quiera acomodar. Pero a mi ver, el poner la ingratitud contra la gratitud es porque los tiempos son peligrosos y la ingratitud es una señal de esos tiempos peligrosos que tendrían que acontecer en el mundo antes de que el Señor venga. Así que hablar de la ingratitud es hablar de alguien que se ha olvidado de algún beneficio recibido por alguien o por Dios. El diccionario define la palabra ingrato: persona que no agradece un favor o un beneficio recibido. Ingrato. ¿Usted alguna vez ha escuchado la frase, es un hijo ingrato? ¿Lo ha escuchado? Es que sus hijos son ingratos. ¿Qué quiere decir que un hijo sea ingrato? Que se ha olvidado de todo lo que su padre o su madre han hecho o hicieron por él desde que él nació, y que ahora que él ya es grande se ha olvidado de sus padres y no tiene acciones de gracias para con sus padres. Un hijo que es agradecido, que no es ingrato, va a procurar todos los días mostrar con acción de gracias, o sea, darle gracias a los padres con alguna acción en favor de ellos por todos los beneficios recibidos durante toda la vida en que ellos se encargaron de cuidarlo, de protegerlo, de alimentarlo y de impulsarlo a salir adelante en la vida. La gratitud hace que un hijo sea agradecido, no solamente por lo que hicieron, sino porque Dios pone en el corazón de los que ahora conocemos a Dios un corazón agradecido. Yo creo que el salmista, cuando dice esta frase en el Salmo número 100, es una frase que debe estar latente en nuestro corazón y en nuestras vidas todos los días, o cada vez que tengamos oportunidad de venir a la casa del Señor. Pero mínimo, la Biblia dice que son 6 días en los que trabajamos y el 7º día tenemos que dedicarlo al Señor, venir a la casa del Señor, congregarnos y darle gracias al Señor. Y este pasaje dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La gratitud, hermanos, yo creo que es algo que debe estar en el corazón de cada cristiano, en favor de todo lo que Dios hizo con nosotros, y reconocer que fue Dios el que estuvo con nosotros durante toda la semana, y tenemos que tener una actitud de gratitud para con Dios. Y ahí dice la Escritura que debe de ser con acciones, y parte de esas acciones es la alabanza a Dios. Alabanza a Dios no solamente es cantarle, le puedes cantar a Dios y eso es muy bueno. El cantarle a Dios es algo que a Dios le agrada, pero también el darle la gloria, la honra y la alabanza en alta voz, es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Una persona agradecida es como aquel personaje que creo que es de aquí de nuestro país, que decía cada vez que hacían algo en favor de él: muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. ¿Alguno lo recuerda? La nueva generación no, pero hay algunas generaciones que sí se acuerdan. ¿Me podrían decir cómo se llama ese personaje? ¿Cómo? ¿Pedro qué? ¿Pedro qué? Pedro Vargas. Es el que decía: muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Muy bien. Dile al que está a su lado: muy agradecido. No más una vez. ¿Por qué esa persona trascendió en la historia de la cinematografía mexicana? Porque usaba mucho esa frase: muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y sabes que el ser agradecido nos distingue. Una persona se puede distinguir cuando es agradecida, pero también una persona cuando no es agradecida. Una persona que es agradecida sabe dar gracias en todo momento, mientras que se tiene la oportunidad de dar gracias a alguien por algún beneficio recibido. El simple hecho de recibir un vaso de agua es motivo para dar gracias. Todo lo que hagan en favor nuestro tiene que tener una acción de gracias. Cuando alguien nos atiende en un restaurante, y aunque sea el trabajador de ese restaurante el que nos está atendiendo y vamos a pagar por el platillo que nos están sirviendo, cuando la persona cada vez que viene y nos atiende y nos ofrece algo o está al pendiente, tenemos que decirle gracias por las atenciones recibidas. Y si a las personas comunes tenemos como una ética personal o una ética de relaciones personales el decirle gracias, ¿cuánto más aprender a decir gracias a Dios? Y no como este hombre 3 veces,
todas las veces que sean necesarias, que veamos que Dios está interviniendo en nuestro favor, tenemos que aprenderle a dar gracias. Yo le aseguro que no vamos a decir gracias una sola vez en el día. Vamos a dar gracias a Dios por la vida, por despertar, por desayunar, por comer, por trabajar, por respirar, por tener una casa. Todo lo que tenemos y podemos disfrutar son motivos de acción de gracias. El estar en la casa de Dios es motivo de acción de gracias. Hay algunos que no pueden estar, pero tú estás aquí. Así que el venir a la casa del Señor y entrar por esas puertas con acción de gracias y traer una alabanza a nuestro Dios, eso hace que seamos distinguidos como personas que somos agradecidas. Si no lo hacemos, entonces sería lo contrario a agradecido, y lo contrario a agradecido es ingratitud. Por eso el título del sermón de esta mañana, la ingratitud contra la gratitud. Y te voy a invitar a que me acompañes al Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, verso número 11. Y voy a hablarte de una historia que marca el Evangelio según San Lucas, de un acontecimiento que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en los recorridos que Él hacía de un lugar a otro, de una ciudad a otra, siempre se encontraba con personas con diferentes necesidades. Y las personas, muchas de ellas, aunque Jesús pasaba por ahí, no se acercaban a Jesús para suplicarle o pedirle el favor de Dios para ser sanados o ser ayudados en su necesidad, independientemente por lo que estuvieran pasando. Pero muchos eran atrevidos. Había personas, y la historia marca muchos personajes, que se atrevieron a aprovechar el momento cuando Jesús iba pasando para gritar, para llamar la atención de Él, o simplemente ir y esforzarse y tocar algo de su manto, de su vestidura, buscando el favor de Dios, pensando en una sanidad. Y hablo de esto porque habla de la enfermedad de la lepra. 10 hombres que estaban leprosos, cuando se dieron cuenta que Jesús iba pasando por el camino, decidieron salir de aquello que les impedía, según la ley, y mantenerse así en esa condición de lepra. Ellos decidieron gritar y acercarse a Jesús para que fueran atendidos por Él y fueran sanados. Así que voy a dar lectura a este pasaje y posteriormente vamos a estar iniciando con este mensaje. Dice en Lucas capítulo 17, verso número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, inmediatamente volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Qué hizo este leproso? Se postró a tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: a ver, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y les dijo: levántate, vete, tu fe te salva o te ha salvado. Este pasaje es un pasaje que nos habla de personas que tenían una condición de lepra. En el tiempo antiguo la lepra era una enfermedad que para muchos era algo que no deseaban que sucediera en sus vidas. Yo creo que era una de las enfermedades más temidas en el tiempo del Antiguo Testamento. De hecho, la ley menciona que una persona que tenía ese tipo de enfermedad, que era incurable, hasta el día de hoy no hay cura, ya casi está erradicada, pero sigue habiendo en algunos lugares personas que tienen todavía lepra y es incurable. Y la lepra tiene que ver con el desprendimiento de la carne sin que la persona se dé cuenta. Empieza a podrirse y a caerse en pedazos sin que la persona lo note, porque llegan a perder la sensibilidad en sus tendones, en sus ligamentos, y como empieza a crearse esa podredumbre en su cuerpo, la ley decía que ellos estaban inmundos. ¿Y qué era inmundo? Algo que estaba prácticamente fuera
del alcance de acercarse a Dios. Una persona inmunda no podía estar delante de Dios porque era inmundo. Entonces esa persona inmunda tenía que estar separada, y la ley decía que tenía que estar fuera de toda ciudad o de todo campamento, y no podía acercarse la persona a ninguna otra persona a una distancia mínima de 2 metros. Lo más que podía hacer el leproso es estar aquí parado como estoy yo, y más o menos ahí donde está Wendy, y no poder acercarme más. Podía hablar, pero no podía acercarme porque era contra la ley. También una parte que distinguía a una persona leprosa en el tiempo del Antiguo Testamento era que tenían que vestirse de negro, descubierta la cabeza, y ellos tenían que pregonar a alta voz: inmundo, inmundo, inmundo. Así lo dice la Biblia en el libro de Levíticos. Si usted me acompaña en Levíticos capítulo número 13, verso 45, dice: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo, inmundo. Verso 46: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Así que la ley mencionaba que la persona que tenía esta enfermedad de lepra no podía estar en la colonia, en el hogar, con la familia. Era literalmente separado del entorno de la sociedad. Era una persona que estaba aislada y que tenía muchas limitaciones. Así que no solamente el hecho de cargar con la enfermedad, sino la cuestión emocional de tener que estar diciendo inmundo, inmundo, cuando alguien se acercaba o estaba cerca de ellos, porque era muy contagiosa. Y cuando una persona leprosa o en condición de esa inmundicia tocaba a una que estaba limpia, se contaminaba, y en ese momento esa persona también era inmunda o era contagiado de la lepra. La lepra también ha sido considerada como un tipo del pecado, o una figura de lo que es el pecado, que el pecado poco a poco empieza a matar, poco a poco empieza a carcomer, no literalmente, pero sí espiritualmente. Así como la lepra va carcomiendo, el pecado va carcomiendo al ser espiritual, hasta que con el tiempo llega a la muerte. Es una enfermedad que lleva a la muerte. Y hablo de una muerte física en el caso de la lepra como enfermedad, y a una muerte espiritual en el caso del pecado como tipo de lepra. Así que estaba bien definido que la persona que estaba en esa condición no podía acercarse a otra, tenía que estar gritando de lejos. Así que yo me imagino todo lo que pasaba por la mente de estas personas, la condición en la que se encontraban, y cómo ellos no podían estar cerca de sus familias, cerca de trabajar en un trabajo donde todos los demás trabajaban, sino que tenían que estar lejos. Y eso siento que para ellos ya era estar muertos en vida. Estaban vivos, pero eran considerados como muertos en vida. Y bueno, es un sufrimiento que para mí es como una muerte lenta. Si lo comparamos con la enfermedad actual, o una enfermedad que también no tiene cura, como lo es el cáncer. Cuando una persona es diagnosticada con cáncer, normalmente lo primero que piensa es en la muerte, porque saben que es algo que va gradualmente carcomiendo el cuerpo, la salud, y llega hasta la muerte. Y pocas personas han podido salir de una enfermedad de cáncer victoriosos. La mayoría de los que han podido salir adelante victoriosos han sido personas que han puesto su fe en Dios y que Dios ha hecho un milagro. Aquí en la iglesia tenemos testimonios de personas que tuvieron cáncer y que han pasado de esa etapa de enfermedad a una etapa de nueva oportunidad de vida, y que ahora están sanos, completamente limpios de todo diagnóstico de cáncer. En el caso de ellos yo creo que su anhelo, su ilusión era el ser limpios. Veían a las demás personas cómo podían convivir y entrar a cualquier lugar y convivir con las demás personas sin ninguna limitación. Y yo pienso que para ellos era el deseo anhelante de un día estar limpios como las demás personas y poder acercarse a sus familias, abrazarlos. Nadie los podía abrazar porque pues eso implicaría el que se tenían que contaminar y también con el tiempo morir. Así que imagínense a estas 10 personas con la necesidad de sentirse amados, pero ellos se sentían rechazados, se sentían alejados y sentían que poco a poco el tiempo de la muerte estaba por llegar.
Eso estaba sucediendo en la mente de estas personas. Era una condición nada agradable, nada fácil para ellos. Pero estoy seguro que dentro de la desesperación que esas 10 personas tuvieron en el momento de la enfermedad, la Biblia no registra muchas cosas acerca de ellos, solamente dice que eran 10, y que de esos 10, cuando Jesús, dice la Escritura, escuchó que gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, y él volteó y los vio, inmediatamente les dijo: vayan con el sacerdote. ¿Por qué Jesús les dijo vayan con el sacerdote y no los declaró sanos en ese momento? ¿Por qué no fue e impuso las manos sobre ellos y les declaró sanidad, como lo había hecho con otros personajes? Porque la lepra era considerada una enfermedad que ninguna persona podría sanar. Ningún médico, ningún ser humano tenía la capacidad para sanar esa enfermedad. Era algo incurable. El único que podía sanar la lepra era Dios. Entonces el hecho de decirles vayan y preséntese a los sacerdotes es: vayan a la casa de Dios, vayan a donde está el sacerdote, vayan ahí a aquel que va a interceder por ustedes delante de Dios, aquel que tiene una instrucción específica, que ustedes, al estar leprosos, pues bueno, no pueden acercarse, pero les está diciendo vayan con los sacerdotes o vayan con el sacerdote, y ellos simplemente obedecieron. Cuando ellos iban caminando, dice la Escritura que se dieron cuenta que empezaron a ser sanados, y los 10 leprosos fueron sanados en el camino. No dice si llegaron al templo, pero en el camino iban siendo sanados. Esto quiere decir que cuando ellos tomaron la decisión, la actitud de ir a la casa de Dios, de ir y presentarse delante de Dios, aún en su condición en la que se encontraban, que no eran dignos de poder entrar a un lugar santo siendo ellos inmundos, ellos obedecieron a Jesús. Ellos hicieron a un lado sus limitantes, los obstáculos que les impedían, según la ley y según las costumbres de ese tiempo, el que ellos pudieran tener esa sanidad. Ellos actuaron en fe. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice la Escritura que al ir en el camino ellos fueron sanados, y al ser sanados, uno de ellos, cuando vio que estaba limpio y fue sanado, inmediatamente regresó a donde estaba Jesús, se postró a los pies de él y empezó a glorificar a Dios dándole gracias. Solamente uno. Los otros 9, insisto, no menciona más la Biblia acerca de ellos, quiénes eran, a dónde se dirigieron o qué pasó con sus vidas posteriormente. Pero de este hombre que era samaritano hace una referencia. Dice la Escritura que Jesús hizo la pregunta que ¿dónde estaban los otros 9? ¿Acaso no fueron 10 los que se acercaron diciendo ten misericordia de nosotros y límpianos o sánanos, purifícanos? Y solamente uno es el que ha venido limpio. ¿Dónde están los otros 9? Como haciendo la pregunta y haciendo la referencia que normalmente en el corazón del ser humano, por naturaleza humana, no es agradecido. El ser humano, por naturaleza humana, tiende a olvidarse de todo lo que alguien hizo en favor de él o de ella. Eso es algo natural del ser humano. Pero en el caso de una persona que tiene a Cristo Jesús, eso ya no es natural. Empieza a operar lo sobrenatural de Dios y empieza a ver en el interior un deseo de dar gracias. Entonces, esta persona, en mi punto de vista, que regresó, en verdad, aunque iba hacia el templo a presentarse al sacerdote, él regresó a darle gracias a Jesús, porque él tenía un deseo inmenso de mostrarle no solamente a Jesús esa gratitud, dándole gracias y dando el testimonio de que gracias a lo que ellos hicieron al obedecer a Jesús fueron sanados, sino que es de Jesús, dispuesto para servir a Jesús. El ponerse a los pies de Jesús era una actitud de servicio. Aquí estoy. Yo antes no podía hacer nada, no podía acercarme a nadie, tenía muchas limitaciones, pero ahora que he sido sanado, estoy aquí para que tú uses mi vida, estoy aquí para darte gracias y quiero mostrar mi gratitud con mi servicio. Entonces, la actitud de una persona que es agradecida normalmente va a estar ligada a hacer algo en favor de aquel que le trajo un beneficio. La ingratitud es aquella persona que recibió algo, pero no hace nada en favor de aquel que hizo ese algo en favor de esa persona. En otras palabras, una persona agradecida se acuerda, recuerda continuamente lo que hicieron en su vida o hicieron en favor de él,
y muestra acciones de gracias, es agradecido. Una persona que no es agradecida es la que se olvida, y aunque recibió muchos favores y muchas misericordias, se ha olvidado de todo lo que Dios hizo en su vida y por ende no da gracias, y a eso se le llama ingratitud. De esos 9 que no regresaron, Jesús está diciendo: ¿dónde están? ¿Por qué no regresaron para dar gracias? Y normalmente el promedio de un 100% de personas que reciben el favor de Dios o reciben algún beneficio, normalmente un 10% aprenden a ser agradecidos. Pero tiene que estar Dios en el corazón. Ningún ser humano va a poder reconocer que es necesario dar gracias todas las veces que sean necesarias cuando recibimos algo, si no viene de parte de Dios. Porque Dios nos enseña a dar gracias. De hecho, cuando oramos a Dios, tenemos que aprender a darle gracias al Señor. No solamente es pedir, sino darle gracias al Señor por todo lo que recibimos. Vaya conmigo, por favor, le voy a invitar a que me acompañe a leer un versículo bíblico. Segunda Timoteo capítulo número 3, verso 1 y 2. Segunda de Timoteo capítulo número 3, verso 1 y 2. Pablo escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue la lista. Pero mire, una manifestación de los tiempos peligrosos es que habrá hombres ingratos, desobedientes a los padres. Y cuando hablamos de ingrato, estamos hablando, insisto, de una persona que se ha olvidado de dar gracias a aquel que lo ha dado todo por él. Un padre y una madre normalmente lo dan todo por los hijos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos o tenemos hijos? Yo le pregunto, ¿qué haría usted por sus hijos si estuviera en sus manos hacerlo? Todo lo que esté en sus manos. Usted daría todo por sus hijos. Y usted espera que sus hijos mínimo solamente le den gracias y le honren y le recuerden por todo lo que hicieron en favor suyo. Pero es muy triste que la Biblia dice ahora que los tiempos peligrosos manifestará a personas que no serían agradecidas con los padres, desobedientes a los padres. Pero también habla de la ingratitud. Y el hablar de la ingratitud nos remonta a esa experiencia que Jesús vivió con esas 10 personas, que aunque 10 fueron sanadas, solamente 9 tuvieron una actitud de ingratitud y una de gratitud. Una que decidió regresar y dar gracias a Dios. Eso nos habla de que en nuestro tiempo nosotros tenemos que marcar una diferencia entre la persona que da gracias y la que no da gracias. Job decía, tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo. Es que a veces las cosas que estamos viviendo no son para dar gracias, pero tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas. A veces no entendemos por qué se cierra una puerta en nuestra vida, es porque Dios tiene una puerta más grande y que nadie va a poder cerrar. Y no podemos decir, quejarnos y decir, ¿por qué estoy pasando por esto?, cuando no sabemos cuál es el propósito por el cual Dios permite que pases por eso. Aún la enfermedad muchas veces es permitida para que podamos voltear el rostro a nuestro Dios. Dios espera que nosotros tengamos esa actitud de gratitud. Los tiempos son peligrosos y la iglesia, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo Jesús, tenemos que aprender a dar gracias. Y mire, qué hermoso es poder decirle gracias a alguien con acciones. Normalmente cuando una persona ha sido bendecida o beneficiada por alguien, no haya cómo agradecerle. Hay personas que Dios me ha permitido bendecir y ser un instrumento de Dios. Dios es el que ha hecho algo en sus vidas de diferente necesidad o diferente momento, y Dios ha intervenido en ellos, pero ellos han aprendido a darle gracias a Dios
porque así les hemos hecho saber, les hemos enseñado. Pero también se acercan con uno y tratan de darle gracias a Dios también, bendiciendo la vida de aquel que Dios usó para bendecirle en el momento de la dificultad o en el momento de la enfermedad. Y lo invitan a comer, de repente le regalan algo, un chocolate, y eso es una muestra de gratitud. A veces no tenemos nada que ofrecer, pero podemos decir gracias, dar un abrazo y estar agradecidos. Este hombre tal vez no tenía nada, pero dice la Biblia que él lo que hizo fue venir, postrarse a los pies de Jesús. Y prácticamente le está diciendo: aquí está mi vida, me postro delante de ti, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy dispuesto para servirte y voy a dar gracias a Dios todos los días de mi vida. Que yo nunca me olvide de lo que Dios ha hecho conmigo. Hay un pasaje donde Dios le dice al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una condición de esclavitud en Egipto, y Dios amó al pueblo de Israel y levantó un hombre para que lo sacara de esa condición en la que se encontraba. Y después de sacarlos de esa condición, los llevó por el desierto, y allí en el desierto Dios estuvo sustentándoles en todas las áreas, en todas sus necesidades. Y era importante que ellos aprendieran a darle gracias a Dios por todo lo que estaban recibiendo, porque si no daban gracias a Dios, ello provocaba que no estuvieran preparados para entrar a una tierra donde Dios había prometido bendecirles y suplir todo tipo de necesidad con grandes bendiciones. Era una tierra que fluía leche y miel, pero era necesario que ellos fueran enseñados a dar gracias. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 6 verso 11. Dice la escritura así: cuando entres a la tierra que yo te daré, y luego que comas y te sacies, verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de una intervención de Dios en sus vidas en un momento de crisis? ¿Lo recuerda? ¿Tiene gratitud en su corazón? ¿Todavía siente esa gratitud para adorarle y cantarle y servirle? Dice la escritura aquí: cuando está la gratitud latente, va a haber un temor y una actitud de servicio. Dice ahí este pasaje: porque Dios te sacó de casa de servidumbre, y Dios lo hizo con un propósito, que tú tuvieras temor a Él y a Él solo servir. Cuando hablamos de servir a Dios, habla de la disposición que tenemos para hacer lo que Dios pida de nosotros, para bendecir a otro, ser un instrumento de Dios para otro. El servir a Dios implica también servir a las personas. Por cuanto lo hacemos a ellos, lo hacemos a Dios, pero tenemos que aprender a servir. Y el servir, hermanos, es algo que podemos hacerlo y es una actitud de gratitud. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 103, verso número 2. Salmo 103, verso número 2 en adelante. El salmista escribe este salmo, y puedo traer a colación lo que acabo de mencionar en Deuteronomio, cuando les dice el Señor al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te sacó, de dónde te libró. Cuídate de no olvidarte. Es muy importante que no te olvides. En el tiempo de Jesús hubo un hombre que estuvo paralítico por 38 años, toda una vida. Y un día Jesús le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y este hombre tomó su lecho y se levantó y se fue. Ni siquiera conocía a Jesús. Y cuando le preguntaron quién te sanó, él no sabía qué decir, no conocía. Solamente podía decir que un hombre le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y era lo que decía, pero no sabía en realidad su nombre. Y la Biblia dice que este hombre fue al templo a dar gracias. Y después Jesús fue y lo encontró en el templo.
Y allí en el templo Jesús se acercó a este hombre. Es la única parte en la Biblia donde menciona que Jesús se acercó con alguien para recordarle lo que Dios había hecho en su vida. Y se acercó a este hombre que había sido paralítico por 38 años y le dijo: mira, tú ya has sido sanado, ya no peques para que no venga algo peor sobre tu vida. Qué tremendo que en el momento en que Jesús le está diciendo ya no peques, en otras palabras, empieza a tener temor de Dios, empieza a dejar de hacer aquellas cosas que sabes que no agradan a Dios y que te lastiman, que te dañan o que dañan a tu entorno, a tu familia, o lo que tú de alguna manera quieres lograr en la vida. Empieza a dejar aquellas cosas que sabes que no agradan a Dios. Ya no peques más para que no te venga algo peor. A veces las consecuencias de las enfermedades son porque no caminamos en los propósitos de Dios. Y Dios permite mucha de ella, pero quiero empezar dándote gracias. Por eso el despertar por las mañanas dándole gracias a Dios. Si por las mañanas las aves cantan. Ahí en mi recámara está en la parte de arriba, en la parte alta de la casa. En las escaleras. Ok. Se me acabó el tiempo. En las escaleras, me quedan 5. En las escaleras tenemos un pajarito. Es un pajarito pequeño, no está bonito. Parece un pajarito común. Y usted lo ve en la jaulita y uno dice, bueno, ese pajarito no tiene chiste. Pero todos los días, a las 6 de la mañana, a veces un poquito antes, empieza. Y yo me deleito. Se oye y otra vez. Y yo soy feliz porque él ya despertó y empieza cantándole a Dios. Si Dios cuida de las aves y ellos reconocen que Dios le cuida y le cantan al Dios vivo, ¿cuánto más nosotros? Él cuida de nosotros. Cada mañana Dios muestra algo nuevo para ti y tenemos que aprender a darle gracias. Él es el que te corona de favores y misericordias todos los días. Todos los días. Y termina diciendo: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado solamente lo que necesitamos? Nos da más de lo que necesitamos. Nos sacia. Qué bendición es poder fortalecernos cuando en el tiempo de la necesidad Dios viene y nos sacia, fortaleciéndonos para seguir adelante. Este hombre que fue sanado de lepra ya estaba limpio. Le gritó a Jesús: Jesús, ten misericordia. Fue la palabra: ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio. Cuando tú le clamas a Dios y le dices: ten misericordia de mí, de mi familia, de mi vida, de mi hermano, Dios te mira como miró a esos 10 hombres leprosos. Y Dios pone en tu corazón el que vayas a la casa de Dios, ahí delante de Dios, y que de alguna manera tú entiendas que ahí en ese lugar Dios va a hacer grandes cosas. Que en ese lugar tú tienes que llegar dándole gracias a Dios y vas a recibir el favor que tanto estás pidiendo. Estas personas todavía ni llegaban, ya estaban recibiendo el milagro, porque no era necesario ir hasta el templo en ese momento. En ese momento habían recibido la palabra de fe de parte de Jesús, el Hijo de Dios. Cuando este hombre regresó, a Jesús le impactó porque el hecho de que este hombre regresara y le diera gracias y ver que 9 no lo hicieron, nos deja una enseñanza para nuestros días. Tal vez tú puedas decir: es que yo soy ese leproso.
porque estoy aquí en la iglesia y vine a darle gracias y le estoy dando gracias cada vez que tengo oportunidad. Qué bueno, que no te olvides de ninguno de sus beneficios. Tal vez te encuentras en la posición de esos 9 que se han olvidado de tantos beneficios. Te has olvidado del favor de Dios, que cuando no tenías recursos económicos, Dios te proveyó. Que cuando no tenías trabajo, Dios te dio un trabajo porque le pediste trabajo. Que cuando estabas enfermo, tú le pediste salud y Dios te dio salud. Que cuando estabas en ese problemón, o tu familia, o tu hermano, o tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu padre, tu madre, quien tú hayas pedido por misericordia en favor de ellos, Dios te respondió e hizo lo que tenía que haber hecho para que tú pudieras servirle y darle gracias. Una forma en la que nosotros mostramos nuestra gratitud es servirle. ¿Cómo puedo yo comprobar que soy agradecido? Tengo que servirle en gratitud a Dios. Vaya conmigo, voy a terminar con este pasaje. Este hombre regresó adorando a Dios, se acercó a él y se puso a su servicio. Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos capítulo 12, verso 28. Este versículo habla que tenemos que tener gratitud ante Dios. Y mediante la gratitud debemos de servir a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con Dios por la vida, por la salud, por la provisión? Sirvamos a Dios. Comprometámonos con Dios. Hacer algo en favor de alguien y provocar que glorifiquen a Dios y le den gracias a Dios. Un último versículo que quisiera que leyeras. Jonás capítulo 2, verso 9. Jonás declara estas palabras: el estar dispuesto a ofrecer sacrificios y cantos de gratitud y también cumplir las promesas que le ha hecho al Señor. Una persona que está agradecida va a cumplir aquello que le ha prometido a Dios. Señor, si tú me libras, yo te lo voy a agradecer. Señor, si tú me provees, yo te lo voy a agradecer. ¿Sabes que hay situaciones que Dios ha hecho con nosotros que debemos estar agradecidos toda la vida? Es una nueva oportunidad de vida. Cuando tú oras por alguien para que Dios intervenga con su misericordia, Dios interviene. Y yo quiero darle gracias a Dios porque hace 2 semanas mi hermano estuvo aquí pidiendo que oráramos por él y oramos por él para que pudiera ser intervenido en una cirugía y todo saliera bien. Y todo salió bien, para la gloria de Dios. Y él está agradecido y va a venir a la iglesia para dar gracias en su momento. Pero esta semana también, el día de ayer, para ser precisos, me escribió también una joven y me dice, mira, y me da un diagnóstico. Ayer estaban aplicando quimioterapias y ya llevaba varias quimios en su cuerpo y era muy, muy doloroso para ella. El diagnóstico era un cáncer muy agresivo, difícil de superar. Yo le escribí con toda la confianza: ten confianza, todo va a estar bien. Ella contestó y escribió y dijo: no te olvides de orar por mí. Y yo empecé a orar más y más por ella. Y siguieron los días
y me da el diagnóstico diciendo, mira, este es el diagnóstico que me acaban de dar, estoy limpia. Esa fue la palabra, aquí lo tengo escrito en el celular, estoy limpia, no está el cáncer, se acabó, solamente va a seguir un tratamiento de seguimiento, pero ya estoy limpia. Le digo, gracias a Dios. Dice, gracias a ti porque oraste. No, gracias a Dios porque fue el que te sanó. Y lo más importante, no te olvides de lo que Dios hizo en tu vida. No te olvides de darle gracias porque es una nueva oportunidad de vida. Y los dos le dimos gloria al Señor por lo que Dios hizo en su cuerpo. Créanme que a todos Dios nos ha dado una oportunidad de vida. Hoy es el día de la oportunidad para ti, para decirle, Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé si te tenga que sacar de un hoyo, de una desesperación, de un problema, o tenga que proveer alguna necesidad que tú tienes y suplirla, o tenga que traer una sanidad. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando que Dios haga en ti o en favor tuyo o de tu familia, pero hoy Dios quiere que tú marques la diferencia entre la gratitud y la ingratitud, y que puedas mostrar una actitud de gratitud a Dios dándole gracias, aunque todavía no estás recibiendo nada, pero que tú puedas empezar a caminar como estos hombres rumbo a donde iban al templo a encontrarse con el sacerdote y empezar a experimentar a través de la fe en la intervención de Dios en tu vida y empezar a darle gracias y poder regresar a la siguiente reunión y decir gracias a Dios porque Dios obró en mi vida, Dios obró en mi familia o Dios obró en esta necesidad y poder ser agradecidos. Cuando tú eres agradecido, la presencia de Dios empieza a manifestarse aún más fuerte. Yo te invito a que estés de pie en esta mañana.